La Carolina, 50 años de hermandad, 50 años de enseñanza, 50 años de trabajo, 50 años de alabanza, 50 años de compromiso, 50 años de solidaridad, 50 años de liderazgo, 50 años de lealtad. Un sueño que empezó hace medio siglo en el corazón de un grupo de hermanos de la ya desaparecida Iglesia Adventista del Uruguay. Hoy empezamos un viaje hasta los inicios de nuestra iglesia. Desde 1940 hasta 1968 funcionaba aquí una de las primeras iglesias adventistas del Ecuador, en la calle Uruguay y Buenos Aires, la Iglesia Adventista de la Uruguay. La iglesia madre de la Carolina fue la iglesia de la Uruguay. Esta iglesia más o menos debe haber nacido por el año 1940. Y esta iglesia, como iglesia madre, tuvo una construcción moderna para ese entonces. Era la iglesia. Estaba ubicado en un sitio que también era un sitio muy bueno en ese entonces, en el barrio América, donde ahora es el actual Mercado América. Realmente era una iglesia muy, muy linda, con un frontis muy, muy hermoso. Más o menos habrían como unos 120, unos 140 hermanos. En 1956, el municipio de Quito decide ampliar el entonces popular mercado de la Ciudad de la América. Para ello, expropia todas las casas aledañas, incluyendo la iglesia de la Uruguay. En 1958, los miembros de la Iglesia de la Uruguay deciden realizar un ciclo de conferencias en un local ubicado en la calle Venezuela, aquí, frente al Teatro Atahualpa. Recuerde que este es su programa La Sorpresa de la Una. El Diario del Ecuador nos trae una invitación para la culta Sociedad de Quito. Una cordial invitación a usted y su familia al ciclo de conferencias que dictará el licenciado Jorge Talbot Zavala a partir del día de hoy, jueves 13 de marzo de 1958. Tema: la crisis moral de la familia. Sábado 15 de marzo. Tema: la brújula que este mundo desorientado necesita. Antes de la conferencia se pasarán proyecciones luminosas a colores de paisajes ecuatorianos. Domingo 16 se realizarán los viajes interplanetarios. ¿Hasta dónde irá la ciencia del hombre? ¿Es posible que haya habitantes en otros mundos? Sorprendentes revelaciones de las escrituras. Local 324 y Sucre, tercer piso. Antiguo local de emisoras centrales. Hora 6:30 p.m. La entrada es libre. ¿Cuántas personas aproximadamente entraban aquí y dónde se reunían? Aproximadamente nos reuníamos unas 40, 50 personas, con niños que éramos y adultos. Eran de unos 40 personas. Y la puerta de acceso era esta y las reuniones las hacíamos en el tercer piso. ¿Cuánto tiempo más o menos estuvieron aquí en este local? Digamos unos 6, 8 meses, no más. El pastor Jerometa dio un ciclo de conferencias y entonces con todos los hermanos que se bautizaron y todo, estuvimos listos ya para empezar a buscar un lugar mucho más grande, más adecuado para la iglesia. ¿Dónde se reunían y cómo era la actividad aquí, mi hermano? ¿Todo este local se reunían? O sea, ¿todo esto era un solo local? Era un solo local, por eso ya era más amplio de lo que habíamos visto al frente del cine Atahualpa. Entonces ya aquí ya entraba más gente, más personas y era más, prácticamente ya estábamos con más tranquilidad alabándole al Señor. Yo me bauticé en Uruguay, pero era miembro del centro, de la iglesia del centro, claro, cuando se dieron las conferencias con el pastor Jerometa. Me bauticé el 3 de diciembre de 1961. Mientras los hermanos se reunían en el local de la Venezuela y Sucre, paralelamente se construía la Escuela Adventista Ciudad de Quito, en un terreno adquirido por la Misión Ecuatoriana, aquí en la avenida 10 de agosto. El doctor Ripping, que vino a la clínica adventista, él se enamoró del terreno y dio una fuerte donación para que se comience a construir las aulas de la escuela. Estando la escuela aún sin terminar, deciden trasladarse aquí, a este edificio, para empezar a reunirse en el segundo piso. Más o menos vinimos como 80 personas. El segundo piso nunca tuvo paredes, siempre se puso la pared de cal, la medianera. En la parte de adelante había una construcción
de adobe. Había un horno grande de leña. En este horno grande de leña, todos los viernes, verás, todos los viernes, Gloria Díaz, Inés de Chiriboga, Gloria Lobato. 3 señoras hacían pan. En canastas iban a dejar en la cárcel. Iban a repartir donde el muchacho trabajador, me parece, y también entre los hermanos comprábamos los miércoles en la noche, se repartía el pan y los hermanos también comprábamos, y ese dinero que había, esos fondos, se utilizó también para la construcción de la iglesia. Y en lo que ahora es la iglesia, era la cancha de vóley. Es entonces que se decide solicitar ayuda para la construcción del templo a la misión ecuatoriana. Para ello se conforma una comisión integrada por los hermanos Jorge Chiriboga, Inés de Chiriboga, Mercedes de Getchell, Alfredo Díaz, Jorge Ponce y la hermana Elvira Carrillo, quienes acompañados por el pastor Juan Rifel se trasladan hasta la ciudad de Guayaquil, donde se encontraba la sede de nuestra iglesia, la misma que otorga una cantidad de 400,000 sucres que fueron administrados por el hermano Jorge Chiriboga, tesorero de iglesia. Lo que hacíamos los jóvenes en ese entonces es reunirnos los domingos, los días feriados para ayudar a desbancar, hacer, o sea, realmente no era que hicimos la construcción, pero nosotros apoyamos con nuestro espíritu y nos reuníamos todos los domingos, recuerdo, en la mañana, ¿no? Íbamos muy temprano, tempranito en la mañana. Entonces sacábamos la tierra, ayudábamos a los desbanques, todo lo que teníamos que hacer. Y por la tarde, desde las 4 de la tarde, entonces hacíamos un espacio para el deporte, jugábamos especialmente el voleibol. En ese tiempo se hizo una voz de la juventud en la iglesia de la Uruguay todavía, porque como comentábamos, todavía se reunían algunos hermanos ahí mientras se construían las otras iglesias para que definitivamente puedan entregar la iglesia del Uruguay y de esa manera venga la expropiación. En ese club digamos, en esa voz de la juventud intervinieron muchos jóvenes en conjunto de la iglesia del Uruguay y de la iglesia de la Carolina, que conformamos aproximadamente unos entre 25 a 30 jóvenes. Ahí también había coro. Y el primero que dirigió el coro es ahora el pastor Manuel Egas, y yo era la que acompañaba. Y también después de eso fue la hermana Hazel Bonmaja también, y yo también acompañaba. Ahí era solamente acompañante. Más o menos sí, unos 20. Había, por ejemplo, la hermana Barahona, la mamá de la hermana Barahona, Filomena de Flores. En ese entonces Violita también ya entró a la iglesia, Violita Díaz, mi papá, el hermano Rambay, el doctor Salas, el Leonardo, el Vicente, Miriam, la Marcia, no me acuerdo si Pilar también creo que estaba, Fernando Barahona, los actos, pero no en ese entonces no todavía. Entre 1967 y 1968 sucedieron 2 eventos importantes para la iglesia adventista. 1, la definitiva expropiación y demolición de la iglesia de la Uruguay, y 2, el gran ciclo de conferencias realizado por el pastor Arturo Smith en una carpa levantada en la avenida Colón. Aquí se reunieron todos los hermanos de la iglesia adventista de Quito de ese tiempo. Sobre un área de más o menos 1.400, 1.500 metros que se arrendó en ese entonces, se levantó aquí la carpa para la iglesia. ¿Cuántas personas trabajaron en el levantamiento de esta carpa? Alrededor de unas entre 50 y 60 personas. Muchos eran hermanos de la iglesia y habíamos hermanos que no éramos, todavía éramos solamente participantes. Eran solo simpatizantes de la iglesia. Simpatizantes de la iglesia. Entre ellos el hermano Guillermo Borja, quien tenía una fábrica de muebles de metal, a quien se le contrató para que elabore las bancas para la carpa. Y así participamos. Esta campaña fue una campaña metropolitana apoyada por la División Sudamericana. Estaba el pastor Smith, pero vinieron 3 o 4
instructores bíblicos de Guayaquil. Ahí se bautizaron cada noche o cada bautismo no era de 20 ni de 30, era de 50, de 70 gentes que entraban y se bautizaban y salían, entraban y se bautizaban y salían. Eran cantidades de gente que se bautizaban en cada campaña de la noche del pastor que predicaba. Había bautismos, pero bautismos masivos. Cuando estábamos en la carpa, era el único lugar en el que nos reuníamos todos los adventistas, o sea, de Quito. Entonces, por eso éramos también como 700. Una multitud. Cuando estábamos en el año y más, año y medio que fue la carpa, ya estaba terminándose la Cotocollao. Ya estábamos nosotros casi terminando la Carolina. Ya había la 5 de junio. Se comenzó a construir la Napo. En 1969, terminada la gran campaña, todos los miembros retornaron a sus respectivas iglesias. Con una gran cantidad de almas bautizadas, los miembros de la Carolina retornaron a su templo, con las ventanas sin terminar, un piso de cemento sin pulir y las bancas que fueron las mismas que se utilizaron en la gran campaña. Cuando regresamos de la carpa en el año mediados del año 69, la construcción prácticamente estaba todavía en obra muerta, pero teníamos premura de ya reunirnos en la iglesia, primero porque nos faltaba fondos ya para terminarlo, pero también la exigencia del municipio que se dé de baja ya la carpa. En ese entonces ya teníamos pavimentada la avenida 10 de agosto, ya había edificios al frente de la iglesia, o sea que en ese sector ya se había poblado bastante. La iglesia prácticamente tenía los arcos en obra muerta, no estaban pintados. No había piso, sino netamente era encementado, todo completamente. En estas condiciones se realizó la primera boda de nuestra iglesia, entre los hermanos Silvia Chiriboga y Leonardo Naranjo. El 22 de febrero del 70 nos casamos con el Leo en la iglesia de la Carolina. Fuimos la primera pareja que se casó. Gracias a Dios y a la obra todavía de nuestros hermanos, y luego las campañas que se fue haciendo para donar el piso y todo lo que es la plataforma, que fue prácticamente hecho a base del apoyo de todos los hermanos que fueron consiguiendo donaciones y el apoyo de los mismos hermanos. Es como tienen ahora la iglesia de la Carolina, famoso piso de marmetón y de mármol en la parte de al frente. Las primeras bancas eran de una estructura de hierro con dos tablones, uno de espaldar y otro de asiento. Estas bancas todavía existen y me da la impresión que están en algunos grupos esas bancas. Estos fueron los inicios de nuestra iglesia. Por la voluntad de Dios, la obra ha ido avanzando. Y de esta iglesia muchos hermanos salieron a formar nuevas iglesias, como este grupo de hermanos, que no dudó en salir a formar parte de la iglesia del Inca. También salieron otros hermanos a formar iglesias como el Comité del Pueblo, Pampachupa, Carapungo, Los Bancos, La Foch, Quito Sur, Cumbayá, Tumbaco, Bellavista, Canchacoto, La Luz, Nayón y Luz de Occidente. Con mucho cariño queremos recordar a todos los pastores que durante estos 50 años el Señor colocó en nuestra iglesia como una bendición para el avance de su obra. Estos pastores fueron Luis Rueda, Nabuzardán Begner, Rubén Rivero, Budi Rivas, Juan Pedro Castillo, Carlos Sánchez, Abner Triviño, Patricio Talbot, Tito Venegas, Evelio García, Eugenio Jara, Mario Albuja, Mario Roballo, Óscar Campos, Antonio López, Elid Moreira, Roberto Moreno y Jorge Burgos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Si miramos a los inicios de nuestra iglesia, veremos a un grupo de hermanos entregados a la obra con amor, humildad, reverencia y un ferviente deseo de predicar el evangelio para que la obra avance. Pidamos al Señor que por su infinita misericordia nos vuelva a dar ese mismo espíritu de trabajo de nuestros hermanos pioneros. Hoy que cumplimos 50 años, nuestros corazones están llenos de alegría porque el momento de su venida se acerca. Nuestro anhelo más grande es poder abrazarnos con nuestros pioneros y los futuros conversos en la Nueva Jerusalén. Que el Señor les bendiga.